liderando la oración, así que estamos muy agradecidos por la ayuda que hemos recibido, la bendición que ha sido para nosotros. Así que en ese aspecto también nos sentimos muy cercanos a la iglesia. Bueno, vamos a hablar y yo no me gusta ser muy extenso en este modo, porque yo sé que todos decimos que tenemos fatiga de Zoom, de tantas veces que hemos estado en este tipo de charlas así, en este tipo de forma de vernos. Pero quiero tomar como algunos 25 o 30 minutos y después si tienen algunas preguntas me dijeron también. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Yo sé que ya hemos orado, pero qué mejor que venir delante de ti. Yo te pido que tu palabra sea confrontándonos, sea ayudándonos, que el Espíritu Santo sea trabajando en nuestras vidas. Especialmente yo oro por los matrimonios, Señor. Si hay matrimonios que están fortalecidos, que salgan animados, si hay matrimonios que están teniendo retos, que tu palabra les anime también, Señor, que puedan salir con esperanza y que la realidad del poder del Evangelio sea una realidad en cada uno de ellos. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Y amén. Yo quería hablar en uno de los temas que pienso que tiene más que ver con los matrimonios, el aspecto del resentimiento. Creo que es un área que muchas veces tiene mucho que... No, ok, ahora, fue que se on mute, ahora, sí. Los diferentes retos del matrimonio, uno de los principales, ese resentimiento, y pastoralmente, muchas de las situaciones que tengo que lidiar con diferentes parejas, muchas veces tienen que ver con aspectos de resentimiento. Ambos están cargando con diferentes aspectos en sus corazones que tienen hacia su pareja. Y cuando nos casamos, cuando el día de la boda, nunca pensamos que quizás íbamos a llegar a un momento donde nuestro corazón iba a estar cargado con resentimiento hacia la otra persona, y ahí es donde tenemos la necesidad del evangelio. Acá en Estados Unidos, en el año 2015, salió una obra de teatro de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. No sé si han tenido la oportunidad de saber de esta obra. Es un musical y la obra se llama Alexander Hamilton. Y la obra ha sido muy famosa porque utiliza el género del hip hop para presentar la vida de personas que vivieron hace 250 años atrás. Y en la historia, es la historia de este hombre, Alexander Hamilton, que no nació en el continente norteamericano, nació en el Caribe y era huérfano, pasó muchas cosas, situaciones, y llega a los Estados Unidos a los 17 años y se convierte en uno de los hombres más influyentes en el desarrollo de la nación norteamericana y uno de los padres fundadores. Y la obra es acerca de este hombre tratando de salvaguardar su legado y también presenta la relación con su esposa. Y en un momento de la obra sale a reducir el primer escándalo político de los Estados Unidos, que fue que Alexander Hamilton fue infiel a su esposa, y esto salió públicamente en un momento. Y eso obviamente crea una ruptura en la relación de Alexander y su esposa Elizabeth. Y una de las escenas más poderosas de la obra es cuando, luego de que uno de sus hijos muere, 19 años tenía su hijo, ellos pueden reconciliarse. Y en el momento de la canción está diciendo que hay una fuerza que permite que se muevan cosas. Y la esposa de Alexander Hamilton era una creyente. Yo estoy convencido, leí también la biografía de este hombre, que fue la gracia del Señor que permitió que ellos pudieran juntar sus vidas. Lo interesante del caso es que Alexander Hamilton muere a una edad joven, y quien guarda su legado es la esposa de Alexander Hamilton. La reconciliación de ellos es lo que permite que suceda lo que él luchó tanto y no pudo lograr, que fuera que su nombre fuera respetado, y su esposa trabaja por guardar el legado de Hamilton, y Hamilton está en uno de los billetes de los Estados Unidos. El billete de $10 tiene la cara de Alexander Hamilton. ¿Por qué le traigo esta ilustración? Porque es una ilustración poderosa de la gracia del Señor, donde por medio de un pecado tan profundo como el adulterio, puede haber gracia y misericordia para unir
las vidas nuevamente por el poder del Evangelio. Muchas veces cuando pensamos en el resentimiento, cuando entramos en nuestro matrimonio, cuando pensamos en nuestras vidas, pensamos en pecados así grandes. Pensamos en adulterio, pensamos en quizás situaciones complicadas, pero la realidad es que no nos damos cuenta que la mayoría del resentimiento de la mayoría de las parejas no es porque alguien cometió un adulterio contra una persona, no es porque alguien maltrató a la otra, es por cosas pequeñas que se van acumulando en el día a día. Y necesitamos tanto el poder del Evangelio para perdonar el adulterio si ha ocurrido, para perdonar el maltrato si ha ocurrido, pero necesitamos tanto el poder del Evangelio para esa acumulación de cosas pequeñas, de no ayudar en momentos quizás que la esposa necesitaba nuestra ayuda, de no reconocer el esfuerzo del esposo cuando hace el esfuerzo, de tener impaciencia en momentos que estamos explicando algo y la otra persona no lo entiende. Esas cosas pequeñas se van acumulando en nuestros corazones y poco a poco no nos damos cuenta. Y ahí es cuando algunas personas dicen, llevo 15, 20, 30 años y pareciera que estoy casado con un extraño. Es que hemos permitido que el resentimiento entre nuestros corazones, se vaya acumulando y vaya creciendo en el mismo. Y necesitamos diariamente el poder del Evangelio para poder perdonar el resentimiento y movernos hacia adelante. Cosas pequeñas, yo entiendo que son las que destruyen los matrimonios. Quiero hacer una aclaración. Y de las personas que nos están escuchando, hay una que está en medio de una situación de infidelidad, otras personas que están en un medio de aspectos de maltrato. Yo les animo a que hablen con sus pastores. Lo que yo voy a hablar aquí, donde se hace falta de perdón mutuo, estoy hablando de los retos normales, los retos diarios que enfrentan los matrimonios. Si hay un caso de adulterio, el adulto no debe decir, ves que me tienes que perdonar y como si nada hubiese pasado. No, esto es algo que debe ser caminado con ayuda pastoral. O si una persona está maltratando a otra persona, esto es algo que debe salir a luz para proteger a la persona que está siendo maltratada. Quiero poner eso a un lado y a una cantidad de personas que tenemos aquí, no quiero dar por sentado que estas cosas no pueden suceder. Pero estoy hablando en la realidad de que cuando nos casamos, yo doy consejería aquí en la oficina y le digo a la persona que le estoy dando consejería de matrimonio, digo, saluda a la persona con quien más va a pecar contra ti. Y a la otra persona le digo, a la muchacha, digo, saluda a la persona que más va a pecar contra ti. Porque la realidad es que cuando dos personas pasan tanto tiempo juntos, y estoy seguro que en la pandemia que estamos pasando tanto tiempo juntos, el pecado se va a reducir. Y necesitamos la esperanza del Evangelio para poder extender perdón diariamente, completamente, un día tras otro, para continuar trabajando en la unidad del uno con el otro. Así que yo voy a primero, yo sé que si han estado en las conferencias de Muestra Cristo han escuchado esto, pero quiero primeramente animarles a mirar una cosa que se llama la centralidad del Evangelio. Y algo que quiero animarles es, en la época de Facebook, donde vivimos, pareciera que solamente nuestro matrimonio es el que tiene problemas. Todos los matrimonios ponen fotos cuando están teniendo tiempos buenos, cuando están de vacaciones, cuando están haciendo ahora en la pandemia, quizás cuando están cocinando juntos, y todo el mundo pone fotos cuando todo el mundo está feliz. Nadie pone fotos cuando estamos en medio de retos. Y yo quiero animarles a las personas. Los mejores matrimonios tienen retos. Y muchas veces yo veo a personas en esta cultura de Facebook que tienen unas expectativas no realistas y llegan a recibir consejería con problemas que son normales del matrimonio, con retos que necesitamos entender que suceden y que necesitamos extender misericordia y que necesitamos continuar trabajando con ellos. Así que quiero animarles, porque en mi experiencia pastoral, la mayoría de los matrimonios están en un mejor lugar de lo que ellos piensan. Muchas veces esto es lo que sucede. Y esto está el problema. La esposa, y voy a generalizar muchas veces, piensa que el matrimonio está súper mal. Y el esposo dice, esto no está tan mal. No hay nada que hacer, no hay nada aquí. Yo creo que hay en el medio, muchas veces. Eh, Quizás el matrimonio no se está cayendo, pero quizás esa es una de las áreas que hay que trabajar para continuar creciendo y ahí necesitamos la misericordia del Evangelio. Y una de las áreas que yo quiero animarles es el área del resentimiento, porque yo creo que abarca tantas cosas y tiene una importancia
que se refleja en muchas áreas de nuestra vida. Pero antes de eso, les voy a hablar un poquito de la importancia del Evangelio para que podamos crecer en esta área de resentimiento. Yo creo esto profundamente, hermanos. Lo único que nos transforma, y si algo se van a llevar de aquí, no es que le voy a dar consejo de cómo hablar mejor con su familia, con su esposa, cómo hacer esto mejor, no. Es mirar a Jesús, mirar la gloria de Cristo, y por eso somos transformados. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice que somos transformados de gloria en gloria, mientras vemos la gloria del Señor. Segunda de Corintios 4 dice que la gloria de Cristo, la gloria de Dios está en la faz del rostro de Jesús. Así que, ¿cómo somos cambiados? Somos cambiados mirando a la gloria de Jesús. Y debemos de mirar al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es aquello que Jesús hizo por nosotros. Por tiempo no voy a dar todas las cosas, pero es la realidad de que somos pecadores. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta para que nosotros seamos declarados justos. Murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está gobernando todas las cosas sentado a la diestra del Padre y regresará en un momento y levantará su iglesia. Ese es el Evangelio, es la obra redentora de Jesús. Por el Evangelio, ahora hay cosas que son verdad para nosotros, son realidades para nosotros. Porque Jesús murió por nosotros, ¿qué somos nosotros ahora? Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos justificados, somos esclavos, somos real sacerdocio, somos nación santa, estamos sentados a la diestra del Padre. Somos, ya dije esclavos, somos siervos. Hay unas cosas que por lo que hizo Jesús ahora son verdad en nosotros. Y esas realidades es lo que nos impulsa ahora a actuar de formas que reflejen el Evangelio. Entonces, ¿cómo llegamos a ser transformados? ¿Cómo mi comportamiento cambia? Mi comportamiento cambia mientras veo la gloria de Jesús, medito en la realidad de lo que soy ahora en Cristo, y eso va a hacer un cambio en mi corazón para poder actuar de una forma que refleje el Evangelio. Y vamos a hablar cómo se ve eso en el área del resentimiento. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Vamos a ir al verso 31. Y vamos a ver este aspecto de cómo la centralidad del Evangelio nos ayuda a perdonar. Tienen ya la Biblia, Efesios 4, 31. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ok. ¿Dónde está el Evangelio aquí? La implicación del Evangelio está en que Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó en Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio está claro en ese texto, verso 32. Dios nos perdonó en Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Qué somos nosotros ahora por eso? Somos perdonados. Somos aquellos que somos perdonados. ¿Y qué debemos hacer ahora por eso? Debemos quitar amargura y poner amabilidad. ¿Ven cómo no es simplemente dejen de tener resentimiento? Lo único que va a remover nuestro resentimiento es la realidad del Evangelio, es la realidad de que el Señor nos perdonó en Jesús y ahora somos perdonados. Muchas veces cuando estamos resentidos nos dicen esto: perdónalo o perdónala. Si Él ni sabe que tú estás así, Él ni está enterado que tú tienes eso en tu corazón y tú sufriendo tanto, perdónalo para que te sientas mejor. Hermanos, pero eso es una motivación egoísta para perdonar. Eso no es una emoción, no es una motivación buena, es una motivación para yo sentirme mejor. Y lo que sucede es que si tenemos resentimiento en nuestro corazón, eso es pecado. Y debemos de perdonar a las personas y eso nos va a hacer sentir mejor. Pero la razón para perdonar no es sentirme mejor. La razón para perdonar es que el Evangelio me motiva a perdonar. Yo he sido perdonado. Eso es lo que dice el texto. Perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Porque Dios me perdonó a mí, yo puedo perdonar a otra persona. En casa, cuando Katy peca contra mí, porque yo nunca peco contra Katy, y nos pedimos perdón, y Katy me pide perdón, por ejemplo, yo le digo esto a ella, o ella me dice esto a mí: porque yo he pecado de formas mayores que esa, y tenemos que creernos eso, me es fácil perdonar.
porque yo he pecado en formas mayores que esta, me es fácil perdonarte. Y hay una combinación de pedir perdón, pero una combinación de la realidad. Yo soy un pecador que he sido perdonado por mayores pecados. Y tú me dices, bueno, es que tú no conoces el esposo mío o la esposa mía, es terrible. Yo nunca he pecado tanto como él ha pecado. Y el problema es que nuestro pecado contra Dios siempre va a ser mayor que nuestro pecado contra una persona contra nosotros. Porque Dios es un Dios infinito. Si pecamos contra Dios, nuestro pecado es de valor infinito. Por eso la parábola del hombre que fue perdonado una gran deuda y él no pudo perdonar una deuda más pequeña, lo que quiere mostrar es eso. Nuestro pecado contra Dios siempre va a ser mayor. Así que cuando una persona peca contra nosotros y pide perdón, entonces es fácil perdonar porque vemos que Dios nos ha perdonado de mucho más. Y eso nos impulsa entonces a poder perdonar. Tenemos que ver algo aquí. Vean el verso 31. Dice que se ha quitado de vosotros. Esto es lo que tenemos que remover porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Ese es el Evangelio. Y ahora somos perdonados. Esa es nuestra nueva identidad. Míralo cómo debemos actuar. Se ha quitado de vosotros toda amargura. Eso es resentimiento. La amargura, el resentimiento es algo que está en nuestro corazón. Y mira cómo se va desarrollando el verso 31. El verso 31 muestra cómo el pecado comienza en un lugar y sigue creciendo. De amargura crece a enojo. Luego del enojo crece a ira. Luego crece a gritos. Yo digo que una pareja no se casa y el esposo dice, o la esposa, yo voy a gritarle a las 2 semanas de casado para que sepa que yo soy el que mando aquí o yo soy la que manda aquí. No. Gritamos porque una amargura en nuestro corazón se convirtió en enojo y eso se convirtió en ira y la ira salió en forma de gritos. Y eso se convierte en maledicencia, así como toda malicia. Eso quiere decir, eso último son cosas que hacemos con maldad para hacer daño a otra persona. La persona que hemos sido llamada a amar, podemos llegar a hacer cosas a propósito para hacerle daño porque permitimos que la amargura entre en nuestro corazón. ¿Y cómo batallamos en contra de la amargura? Por medio del Evangelio. Perdonando porque hemos sido perdonados. Le voy a hablar qué pasa cuando mi pareja peca contra mí. ¿Cómo trabajo con la amargura? Ponle que están conversando y tu esposo o tu esposa te habla de una forma que no es amorosa. ¿Qué tú haces en ese momento? Mire, tenemos 3 opciones. La opción número 1 es guardar resentimiento. Yo no voy a decirle nada porque no quiero buscarme más problemas, me va a hablar peor si le digo algo. Así que lo voy a guardar en mi corazón y voy a crear más resentimiento en mi corazón. Esa es la opción número 1 y no es una opción bíblica. Opción número 2 es la opción de podemos pasar por alto el pecado. La diferencia entre la opción número 1 y la opción número 2 es que en la opción número 1 no decimos nada, pero lo guardamos en nuestro corazón. Y la opción número 2 no decimos nada, pero permitimos que el Evangelio cubra ese pecado. No todos los pecados que mi esposa comete contra mí o yo cometo contra ella, yo tengo que corregirla. Le voy a dar un ejemplo. Katy no es una mujer que se aira mucho. Ella no es iracunda. Pero hay días, no sé, las hormonas o algo, o se levantó de la cama del lado que no es y está como que un poquito dificilita. Y hablando así como, y eso no es normal en ella. Yo no tengo que decirle nada. Yo puedo pasar por alto eso. No tengo que estar constantemente corrigiendo su pecado. Así como Dios es paciente con nosotros, podemos ser pacientes con nuestras parejas. Pero la diferencia es, si me ofendo y lo guardo en mi corazón, va a caer resentimiento, o con el Evangelio puedo extender perdón sin tener que decirle nada. Y usted sabe cómo si usted extendió perdón, en que no le va a cobrar eso más adelante. No le va a decir, no, hace unos días tú me hablaste de esta forma. Sino que extendemos misericordia, extendemos perdón. La tercera forma es, si usted está ofendido porque alguien pegó contra usted vaya a hablar con la persona. Aquí hace falta humildad, porque que usted se haya ofendido no quiere decir que la otra persona haya pecado contra usted. Y usted va en humildad y le dice, mira, esto que tú dijiste, ¿qué tú quisiste decir? Y en casa tenemos una frase, hermano, nunca diga,
sí, es que yo no quise decir eso, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Y las palabras, si son hirientes, se pueden medir objetivamente. Pero en ese momento se puede conversar, hermanos, con la esperanza de que el Evangelio puede cubrir multitud de pecados. Entonces, el punto es este, hermanos. Quizá usted me dice, oh, yo llevo 20 años de casado y tengo tanto resentimiento en mi corazón. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Es el Evangelio solamente lo que nos da esperanza. Es el Evangelio. Es la realidad de que viendo lo que Cristo ha hecho al perdonar tus pecados, te permite extender el perdón hacia la otra persona. Y hay cosas que quizás tú puedes decir, no tengo ni que hablarlas con él o con ella. Hay cosas que quizás debes sentarse y con la esperanza del Evangelio conversarlas para poder experimentar la misericordia y la restauración que hay al poder extender misericordia el uno hacia con el otro. La esperanza del Evangelio nos permite ver el corazón endurecido por el pecado y el resentimiento y extender gracia, y extender misericordia, y extender relación. En verdad, hermanos, que yo les puedo decir con toda certeza, se puede disfrutar el matrimonio, pero yo creo que uno de los enemigos principales de eso es el resentimiento. Y algo que quiero hablar, porque usted esté resentido no quiere decir que la otra persona haya hecho algo para que usted esté resentido. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que extender misericordia y también tener expectativas realistas. Yo creo que muchas veces podemos buscar que nuestra pareja sea Dios y supla todas nuestras necesidades y sea perfecto. Y eso puede crear resentimiento en nuestros corazones. Tenemos que entender que ella no es Dios, que Él no es Dios y que Él no va a ser perfecto. Y quizás entramos al matrimonio pensando, esta persona va a resolver todos mis problemas. Esas son expectativas poco realistas. Lo otro es que tenemos que dar espacio a las personas crecer en sus áreas de debilidad. Tenemos que darle paciencia. Nuevamente, si el área de debilidad de personas adulterio, eso es diferente. Pero si el área de debilidad es que quizás él no es tan expresivo en cómo comunicar su amor. Lo dialogan, pero con paciencia van trabajando el uno con el otro. Con paciencia van mostrando que pueden ir creciendo en la verdad del Evangelio. Por último, algo que quiero, y para entrar a la de preguntas y respuestas, una de las formas de batallar el resentimiento, quiero darle, y es por medio del Evangelio, es meditando en las fortalezas y las áreas que Dios ha bendecido a su pareja. Yo creo que muchas veces nos resentimos más de lo que no debemos resentirnos es un pecado, pero nuestro resentimiento crece más y más y más y más porque vemos solamente las áreas de pecado de nuestra pareja. Estamos conscientes de que deja la ropa interior tirada en el piso y no la recoge, o estamos conscientes de la forma que quizás ella no agradece algo que nosotros hicimos para bendecirle. Y si estamos solamente conscientes de las áreas de debilidad de la persona, nuestros corazones se van a resentir. Debemos activamente meditar en las áreas donde Dios ha depositado gracia, porque eso da gloria al Señor. Te voy a dar el ejemplo bíblico para eso. En el libro de Primera de Corintios, Pablo va a corregir a la iglesia de Corintios y le va a decir muchas cosas que deben de crecer. Le va a compartir muchas áreas que ellos tienen que mejorar. Pero él comienza en el capítulo 1 dejándoles saber las áreas donde ellos eran fuertes. Él iba a corregirlos conscientes de que Dios estaba trabajando en medio de ellos. Yo creo que debemos de cultivar ese mismo corazón y de compartir esas áreas. Nosotros le llamamos aquí en mi casa evidencias de gracia. Y tratamos de, llevamos practicando, llevamos 20 años de casado y llevamos practicando como 17 años esto, de compartir áreas donde vemos que Dios está trabajando en el área de la otra persona. Y que a veces son boberías. El otro día yo le dije a mi esposa, gracias por tener la ropa limpia.
Gracias por hacer eso. Y ella me dijo, gracias por darme gracias por las cosas que parecieran que tengo que hacer, pero tú te das cuenta que son una bendición. Y si solamente miramos las áreas de debilidades, vamos a vivir muy resentidos. Con el poder del Evangelio podemos mirar dónde Dios está dando gracia en la vida de esa persona, para poder comunicárselo y para que haya verdadera esperanza para ambos, poder darle gloria a Dios en medio de nuestras vidas. Así que le animo, hermanos, si tienen algunas áreas donde sus corazones están resentidos, áreas recientes, comuníquenlo. Y a la persona que quizás va a recibir el que ha sido resentido, sea humilde. El Evangelio nos permite saber que ese pecado, si es un pecado, ha sido perdonado por la gracia del Señor. No tenemos que defendernos, no tenemos que justificarnos. Podemos recibir la gracia de ver áreas donde podemos crecer para poder servirnos el uno al otro. Al final, queremos crecer, no simplemente para que la otra persona no esté resentida y no decir, es que esta mujer siempre está resentida conmigo. Queremos crecer para servir a la otra persona, para que la otra persona vea el amor de Cristo por medio de cómo nosotros actuamos. Dios les bendiga. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora, Pastor, sí tenemos algunas preguntas. Voy a hacer la primera, que salió de toda la audiencia. Dice, ¿qué hacer cuando yo perdono el error de mi pareja, pero mi pareja no cambia? Exacto. Ahí, nuevamente, hay que ver cuál es el pecado. Voy a hablar de pecados normales, de aspectos de que él es egoísta en ocasiones, que ella es negligente en ciertas áreas. No estoy hablando, no. Si están hablando de adulterio, busquen consejería pastoral. Si están hablando de maltrato, busquen consejería pastoral. ¿Está claro eso? Porque la pregunta puede ser mal interpretada y si digo, tienes que continuar perdonando en esas áreas, no quiero decir eso. Pero si estamos hablando de áreas de debilidades, miren, una de las formas que yo me enamoro más de mi esposa es cuando yo sé que estoy siendo testaduro, yo sé que estoy siendo difícil y ella me tiene paciencia y me ama. Eso hace porque yo veo el amor de Cristo en esos momentos. La forma que yo me pongo difícil es cuando estoy como que pensando en cosas profundas, y me pongo muy callado, y me pongo un poco brusco. Yo no soy una persona que me ha ido mucho, pero me pongo un poco impaciente. Y en esos momentos, mi esposa pudiera pelearme para atrás y ambos pelear el uno al otro. Y en ese momento, cuando yo sé que estoy difícil, que ni yo mismo me aguanto, yo mismo ni me soporto, no quiero estar ni conmigo mismo. Y yo la veo a ella, en vez de decirme, ¿cuándo tú vas a cambiar? Sino que ella amándome, insoportándome y sirviéndome, eso me anima más a cambiar. Porque veo el amor del Señor reflejado por ella, con la paciencia que el Señor me tiene. Y eso a mí me da más convicción de pecado de que ella venga a decirme, pero es que tú eres el mismo, tú no cambias, tú eres lo mismo. ¿Cuándo vas a cambiar? Con la misma actitud, que es la gota esa que habla el libro de Proverbios, que es la mujer ahí que está ahí. Entonces, lo que yo les animo es que hay áreas, y esto pasa en la crianza de los hijos, hay áreas que mi hijo Joey, yo lo corrijo y yo sé que él lo va a hacer nuevamente porque es su debilidad, es su área que él coge a él. No se lo digan, pero él puede ser un poco despistado. Y entonces yo estoy tratando de animarles a eso. Y yo sé que va a ser despistado otra vez. Y la niña quizás tiene otras debilidades que yo sé que lo va a hacer nuevamente. Pero parte de la hermosura de relacionarnos es de cargar, como dice Galatas 6, cargar las debilidades de los otros, cargamos la carga los unos de los otros. Y eso dice que refleja la ley de Cristo.
Entonces, no estoy diciendo que no corregimos pecados, no estoy diciendo que no los ignoramos, pero sí estoy diciendo que somos pacientes con las personas y vemos gracia en la vida de las personas, porque muchas veces una de las cosas que desanima más a las personas es que están trabajando en su corazón, están tratando de crecer y la persona le dice, pero es que tú nunca vas a cambiar. Y eso puede, nuevamente, no estoy hablando de golpes, no estoy hablando de adulterio, estoy hablando de debilidades de carácter que muchos vamos a llevar hasta la tumba. Mi pecado mayor es el pecado de la autojusticia. Yo digo que ese es el pecado que no cometen los hispanos, porque ese pecado no se habla en español. En inglés se llama self-righteousness, es el pecado de superioridad moral. Mire cómo se refleja este pecado y cuando yo haga esto, todo el mundo va a decir, yo he pecado de esta forma. Es como cuando tu esposa dice algo que tú piensas que no es muy inteligente y tú haces así. Eso se llama autojusticia, justicia propia. Y ese pecado de sentirme yo soy mejor que tú. Y ese pecado yo medito todas las mañanas. Y es el pecado que tengo que batallar más. Y es algo que he peleado conmigo. Y yo esta tarde, pues me gusta la Katy, yo estaba explicando a ella y me puse un poquito ansioso de que no me estaba entendiendo. Y esa ansiedad que me estaba saliendo es ese pecado. Y ahí en ese momento, ella tiene que tenerme paciencia porque ella sabe que esa es mi debilidad. No es aceptando el pecado, es que ella sabe que está bregando con una persona que ha trabajado con ese pecado. Entonces yo creo que hay una combinación de ver que la persona está trabajando en su pecado, porque hay una diferencia. Si él es un creyente, hay un área de pecado en su vida, no está trabajando en su pecado, continúa en eso merece disciplina en la iglesia. Es diferente. Entonces esa persona tú sabes que está buscando al Señor, que está tratando, que está orando, que está arrepentido, extendemos gracia y misericordia. Y caminamos junto a ellos porque yo también tengo, la actitud de nosotros debe ser, yo también tengo áreas de debilidad que la persona tiene que soportar. Listo, tenemos, pastor, otra pregunta. Mire, si se pudiera resumir en 3 o 5 puntos, ¿cómo nuestro matrimonio debería reflejar nuestra relación con Jesucristo? ¿Cuáles podrían ser estos puntos? Bueno, esa es otra enseñanza, esa es otra, para otro día. Pero básicamente, yo creo que es Efesios 5 y dice que la forma de reflejar el evangelio por medio del matrimonio es los esposos liderando y las mujeres siguiendo el liderazgo. Y el liderazgo masculino, la Biblia muestra que principalmente es liderar, proveer y proteger. El problema es que los hombres pensamos en aspectos materiales y está bien que proveyamos financieramente, que protejamos. No sé si alguien sabe karate o algo así y puede protegerlo físicamente y liderar. Entonces, organizamos la casa, todo está bien, las finanzas, pero esas áreas principalmente deben ser en el área de la palabra del Señor. En Efesios capítulo 5 dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia para el lavamiento, para la santificación por medio del lavamiento, que es la palabra del Señor. Y yo estoy convencido que la palabra del Señor es Jesús, Él es el verbo hecho carne, así que la forma que lideramos, protegemos, liderar, proteger, y me falta una, proveer, es proveerles a Cristo. Le proveemos la palabra del Señor, le lideramos con la palabra del Señor, le protegemos con la palabra del Señor, le proveemos eso. Entonces esa es la forma principal que el hombre refleja el liderazgo de Cristo. Y las damas siguen ese liderazgo. Siguen ese liderazgo. Están siguiendo a un hombre no perfecto, pero la forma que nosotros ayudamos a las damas a que sigan nuestro liderazgo es que ellas vean que estamos siguiendo a Cristo. A mí me ha pasado aquí en esta oficina, me ha llegado una pareja y él está sonriente y ella está seria. Yo sé lo que viene. Si él está sonriente y ella está seria, lo que viene es que él va a querer algo y me va a decir,
ella no se quiere someter. Y usualmente es una tontería. Literalmente aquí un tipo, un hombre, en Puerto Rico decimos tipo, pero a veces eso puede ser despectivo. Un hombre me dijo, pastor, es que ella no quiere someterse a mi liderazgo y él se quería comprar un Xbox. A mí me dio ganas de meterle un manoplazo, porque eso no es el propósito del liderazgo, no es haz lo que yo quiera. El propósito del liderazgo, el liderazgo bíblico en Marcos 10, 35 al 45 y Filipenses capítulo 2 es el servicio. Y ellas deben querer seguirnos porque ellas ven que nosotros estamos dando nuestras vidas en servicio. ¿Usted sabe cuándo yo me meto en problemas con Katy? Usualmente es cuando no estoy liderando. Cuando ella no me ve que yo estoy tomando mi lugar de liderar en el hogar, de que estoy metido en la palabra del Señor, de que estoy liderando por medio de apuntarlos a la persona de Jesús. Entonces, la forma, yo creo, principal que se refleja el Evangelio es por medio de los roles bíblicamente y que eso se refleje en estas áreas. Perdón, la forma principal que reflejamos el Evangelio es perdonando a nuestros hijos. Si usted nunca le ha pedido perdón a sus hijos, hay algo que no está bien en la crianza, porque no le está reflejando el Evangelio. Porque yo le aseguro que usted ha pecado contra sus hijos. Yo le aseguro eso. Y una de las formas principales que usted le va a modelar el Evangelio a sus hijos es pidiéndole perdón cuando ha pecado contra ellos. Pero eso también en nuestro matrimonio. Y la otra es servicio. Yo creo que el servicio debe gobernar, porque eso fue lo que vino Cristo a hacer, Filipenses capítulo 2, a servir. Nuestra intimidad sexual, que no pensaba que iba a mencionar, debe estar caracterizada por el servicio. Debe estar caracterizada con que yo no estoy buscando, obviamente, la satisfacción sexual mía, pero mi propósito principal es satisfacer a la otra persona, satisfacer a nuestra esposa. Yo hago este cuento. Ya yo no estoy viajando, ¿verdad? No, por el COVID, pero yo me iba de viaje, me iba para Medellín y llegaba un jueves, ¿verdad? Y estaba un avión sábado para domingo de madrugada. Y yo le testeaba a Katy, prepárate que por ahí voy. Y cuando llegaba a casa, si llegaba tarde el vuelo, y llegaba, y yo, el hombre, generalizando, pero los hombres nunca están cansados para eso. Y se me decía, mi amor, es que ha sido difícil, los nenes se portaron bien, estoy muy cansada. En ese momento, cada célula de mi cuerpo está diciendo, di 1 Corintios 7, tu cuerpo es mío y mi cuerpo es tuyo. Y utilizar todo eso para mi beneficio, decirle, mamita, todo esto es mío, tuyo. Así que, pero en ese momento, yo voy a Filipenses capítulo 2, literalmente a Filipenses capítulo 2 y digo, si el Señor dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo yo no he de servir a mi esposa? Y de mi boca no sé cómo, milagrosamente sale y dice, mi amor, mi deseo es servirte. Si en este momento no te es de beneficio, estás cansada. Yo siempre digo esto, lo bueno del matrimonio es que tenemos el día de mañana. Tenemos el día de mañana. Y el 90% de los momentos, eso como que la anima. Y como que la ponen en la... Pero ella me dice, como yo vea que me estás manipulando, hasta ahí llegaste. Pero el punto es, con la pregunta, yo creo que es moderando los roles, perdonando, reflejando el evangelio y sirviendo. Todas las áreas deben ser, lo que hacemos, lo hacemos por servicio. Cuando estamos cansados, una de las áreas y con esto quiero pasar a la próxima pregunta, pero mi trabajo, y especialmente en la pandemia, yo he estado pensando muy profundamente, muchas cosas. Y yo digo que yo tengo que desarrollar la habilidad de pensar profundamente, que es una habilidad que uno tiene que, su cerebro, uno tiene que ir a un pensamiento profundo donde estoy concentrado en cosas de la palabra del Señor. Pero así como hago eso, tengo que entrenarme a salir de ese pensamiento profundo para cuando termino poder compartir con mi familia. Y eso es una forma de servir a mi familia. Y muchas veces ahora mismo yo tengo que terminar aquí y tengo que cambiar un switch para servir a mi familia. Yo puedo llegar a decir, no, que estoy cansado, estuve hablando 1 hora, mi amor. No, tengo que cambiar el switch porque mi llamado es a servir. Mi llamado es a servir. Entonces, tenemos que buscar las formas, ambos, de cómo servirnos los unos a los otros, porque yo creo que es un reflejo principal del Evangelio.
Te hacemos otra pregunta. Alguien preguntaba, si debo pasar por alto la ofensa, ¿cómo hacer que esto no se vuelva resentimiento? Exacto, ahí es el evangelio, tienes que perdonarlo. Es como si la persona te pidiera perdón, pero tú perdonas sin tener que decirle nada a la persona. Y en ocasiones, la Biblia dice que Dios hace eso con nosotros, que pasa por alto nuestras ofensas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudan a cuando comunicarle a mi esposa fallas en su vida, no es tanto cómo me afecta a mí, sino es más cómo le va a ayudar a su crecimiento espiritual. ¿Y de dónde saco eso? Nuevamente de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Porque si uno le dice a la persona todo lo que no te gusta, estaríamos todo el día diciendo cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué voy a utilizar para compartir aspectos? Y para mí, usualmente, es compartir cosas que van a dar crecimiento a su vida. Por ejemplo, yo me compré, a mí me regalaron una máquina de espresso, de café expreso. Eso para mí es la gloria de Dios hecha máquina. Yo todas las mañanas me levanto y en vez de decir gloria a Dios, yo digo, ¿dónde está el café? Me hago un café expreso, me tomo un café expreso y ahí digo gloria a Dios. Y ahí yo la cuido, le doy mantenimiento, yo le pongo aceite, le doy todas las cosas. Y eso bota una agua que cae en un recipiente que está ahí. Pero yo no quiero ni que ahí caiga agua, porque la quiero cuidar tanto y le pongo una taza para que no caiga agua en ese lugar. Y milagrosamente esa taza a veces no está ahí puesta. En casa no hay fantasma, los nenes no toman café, la única otra persona que maneja la máquina es mi esposa, ustedes sabrán, pero yo voy a permitir que eso, que un resentimiento con la persona que estoy llamado a servir, yo cojo la tacita y la pongo en su lugar nuevamente. De la misma forma que yo tiro mi ropa interior y ella me la recoge muchas veces, que yo creo que eso es peor que la tacita, recoger la ropa interior mía. Cuando yo le comunico aspectos, y eso es una ofensa, yo le he dicho, mi amor, vamos a cuidar esto. Yo le digo, no, ella hace muchas cosas, no tengo que comunicárselo. Yo le comunico cosas cuando pienso que es para su crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando yo la veo a ella falta de gozo, eso a través de su vida ha sido algo que cuando ella entra en ese ciclo le afecta mucho. Entonces yo estoy muy pendiente a eso. Cuando está airada, porque ella casi nunca está airada, no le hago mucho caso, porque no es un pecado recurrente en su vida. Pero la falta de gozo es un área que estoy más pendiente y le pregunto a mi amor, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir? ¿Estás batallando con gozo? Porque eso se refleja a veces en si esta falta de gozo y yo la llevo a cenar, ahí no me dice ni gracias. Y eso me puede afectar bastante, ¿verdad? Pero al final tengo que ir, en esos momentos tengo que meditar en la palabra de Dios. Tengo que pedir, Efesios dice que mi propósito es santificarla por medio del lavamiento del agua. No es simplemente que ella actúe de una forma que mi vida sea fácil. Yo creo que esa es la diferencia cuando hablamos y cuando no hablamos. Si lo que yo voy a decir es para que mi vida sea más fácil, ¿verdad? Es un resentimiento un poco egoísta. Si lo que voy a decir es un pecado real de esa persona que necesita crecer para que sea más como Cristo, entonces es un momento para comunicarlo humildemente para que la persona pueda crecer. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a comunicar algo, esto es la Biblia nos lo dice, es quitarme yo el tronco para yo poderle quitar la paz a la persona. Gálatas 6:1, memorices ese texto. Gálatas 6:1 dice, si alguien es sorprendido en pecado, ese alguien puede ser su esposo, ese alguien puede ser su esposa. Si alguien es sorprendido en pecado, aquellos que son espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, velando que no caigan. Y ese velando que no caiga, yo entiendo que habla de que no caigamos de corregir a las personas de una forma pecaminosa, sino que cuando corregimos a una persona lo hacemos con humildad, lo hacemos reflejando el evangelio, lo hacemos de una forma que glorifica a Dios. Entonces, habiendo dicho eso, muchas ocasiones no tenemos que decir las cosas a las personas,
Y usted sabe una cosa que ayuda en esos momentos, pensar caritativamente, pensar lo mejor de la persona. ¿Por qué siempre pensamos lo peor? Cuando estamos manejando y alguien se mete de una forma incorrecta, aunque en Medellín con el tráfico no se puede hacer eso casi porque uno ni se mueve, pero si alguien se mueve incorrectamente, uno dice, mira, es irresponsable. Y quizá la persona tiene una emergencia, tiene que ir al baño y se tiene que meter ahí. Y nosotros, ¿cuándo no hemos hecho algo así también? Usualmente pensamos lo peor de las personas, no pensamos lo mejor de ellos. Yo creo que cuando reflejamos el Evangelio, cuando pensamos caritativamente, pensamos lo mejor de ellos. Listo, pastor, muchas gracias. Por el tema del tiempo, creo que tenemos que pasar a los grupos pequeños. Y agradecemos a todas las personas que hicieron sus preguntas y pues le pasamos el control al pastor Carlos para que nos lleve a los grupos pequeños.